queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius, ¿no? Soy el profesor Esteban Matius, profesor del curso de Química, dirigida para el quinto año de secundaria. Muy bien. El tema que tenemos nosotros que trabajar el día de hoy es la tabla periódica actual, pero para ello tenemos que conocer cómo fue construida esa tabla periódica y cuál fue su historia sobre ella. Muy bien. La tabla periódica, así como la ven ustedes, no está puesta al azar. O sea, los químicos no dijeron, bueno, vamos a hacer un sorteo, vamos a colocar, o lo voy a colocar en orden alfabético, o bueno, pues vamos a ver cuáles son los más populares y lo ponemos primero y los otros lo ponemos después. No, todo tiene una lógica. Y primero tuvieron que buscar clasificar entre metales y no metales porque eran las características más visibles de los elementos. Después de ello, empezaron a hacer combinaciones con ellos para poder ver cómo agruparlos. Después ya se construye una pequeña tabla periódica con elementos, primero guiándose por el peso atómico y luego ya guiándose de propiedades de ellos. ¿Qué propiedades tenían ellos en común y cómo podríamos distribuirlo? Hasta que la tabla periódica actual tiene justamente la composición de acuerdo a su número atómico y propiedades químicas que lo relacionan. Entonces, esos elementos químicos no están puestos así por el azar, sino tuvo que haber varios años de investigación y varios químicos tuvieron que esforzarse un montón para poder construir esa tabla con esas características. Bien, vamos a ver un poco de la historia sobre esa tabla periódica. Tenemos antecedentes. En el siglo XIX existían 33 elementos químicos, miren, o sea, en 1800 nomás. Pero en 1813 Berzelius realizó la primera clasificación de los elementos químicos en metales y no metales. Entendible, porque en ese tiempo no había otro tipo de tecnología y al menos él dio su primer aporte, ¿no? Clasificando los elementos químicos en metales y no metales, nada más, así fue, con una lista. Luego, en 1915 Proust los agrupó de acuerdo a sus átomos de hidrógeno, o sea, de lo que tenían metales y no metales, los agrupó sobre lo que tenía más hidrógeno y menos hidrógeno, solamente para darle orden. Eso fue lo que hizo Proust. Después, Lobenreiner usó el método de las triadas para agrupar, eso fue en 1826, para agrupar de 3 en 3 respecto a su peso atómico. A eso lo llamó la ley de las triadas, ¿no? Vio cuántos elementos tenían el mismo peso atómico y los agrupó de 3 en 3. Y así fue se formando familias, ¿no? O grupitos. Luego, en 1868, Champ-Courtois ordenó los elementos de acuerdo a su peso atómico. Esa fue ya la primera terminada, ¿no? Hicieron las triadas, pero vieron de que no tenían algunas cosas de coherencia, por lo tanto que él agrupó de acuerdo a su peso atómico y empezó a formar, ¿no? Empezó a formar grupos con respecto a eso, ¿no? Ordenado en una lista, como se puede decir. Luego, en 1864, Newland agrupó los elementos de 7 en 7 de acuerdo a su peso atómico. El octavo tenía propiedades similares al primero, lo llamó ley de las octavas. Es una ley que tiene algo interesante, pero no siempre es así. Él agrupó 7 elementos químicos que tienen, ¿no?, de acuerdo a su peso atómico. Pero el octavo elemento que él evaluaba se dio cuenta que coincidía con el primer elemento que él había evaluado anteriormente. O sea, el primer elemento de la nueva agrupación tenía características similares al primer elemento de la otra agrupación. Entonces, ¿qué se dio cuenta? De que pudo agruparlo de 7 en 7. ¿Pero por qué se llama octavas? Porque el octavo elemento es el que tiene las características principales del primero. Entonces, ese de ahí fue su ley. Y se aplicó por bastante tiempo. Bastantes años pasaron que se aplicó eso hasta que en 1872 cambió todo, porque Mendeleev, que fue considerado precursor de la tabla periódica, construyó la primera tabla periódica ordenando de acuerdo a sus pesos atómicos y sus propiedades químicas. Él fue el primero que dio la idea de tabla periódica y fue el primero que construyó una tabla periódica de acuerdo a su peso atómico y aparte de ello vio propiedades químicas que lo relacionaban. Entonces ya fue una tabla periódica con más coherencia. Por eso que se le considera el precursor de la tabla periódica. Hasta que en 1914 y 1915, ya en el primer siglo XX,
Moseley y Werner propusieron la tabla periódica actual ordenando los elementos químicos respecto a su número atómico y a sus propiedades químicas. Moseley estableció la ley periódica moderna y Werner construyó la tabla periódica actual. Y vuelvo a decir, ¿quién tuvo más relevancia? ¿Moseley o Werner? Moseley dio todas las pautas de cómo estaba distribuida la tabla periódica. Dio las características, él mantuvo su propuesta, ¿no? Y dijo que la tabla periódica se tiene que ordenar por medio de el número atómico, le explicó, la llevó al consejo para que los químicos le dieran la aprobación, y fue que los químicos de esa época le dieron la aprobación, ¿no? Y le dieron el visto bueno para que pueda construir la tabla periódica. ¿Y quién fue el que construyó? Werner. ¿Quién de los dos es el responsable de la tabla periódica actual? De la construcción física, Werner, pero el que tuvo más relevancia, porque fue el que se rompió la cabeza para poder colocar los elementos de esa manera que estamos observando, es Moseley. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Y ahora tenemos las familias, ¿no? Las familias y los grupos. Tenemos el grupo A, que se encuentran los elementos principales o familias de elementos principales o primarios, y tenemos el grupo B, que se encuentran los elementos secundarios o elementos de transición. ¿Sí? Entonces, lo que se les pide a ustedes es lo siguiente. Esa teoría que les he dado es un poco la historia de la tabla periódica. En su libro justamente hay ahí muchas más definiciones para que ustedes puedan reforzar lo que ya han leído. Ustedes tienen que resolver la parte de los ejercicios, no, sino de la parte de los cuestionarios que se encuentran en el libro, ¿no? No la parte de tarea, sino la parte inicial. Ustedes resuélvanlo, ¿sí? Preséntenlo como ustedes ya saben cómo tienen que presentar, ¿sí? Y refuercen con su libro. Siempre es bueno reforzar la información que se les da con su libro, ¿sí? Este video tutorial es para que ustedes se den una idea de lo que tienen que hacer. Entonces, muchachos, a poner la rosa remojo, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Por favor, estudien para sus exámenes. Ya se vienen los exámenes. Estudien y nos vemos. Hasta luego. Chao.